Hace 2 horas. Mayo estaba en la cocina intentando que alguien contestara sus teléfonos. Estaba preocupada por dónde estaban y qué estaban haciendo, ya que la escuela debía haber terminado y no le habían avisado ni dejado ningún mensaje para avisarle que se iban a acostar tarde. Y como Penny tampoco había vuelto a casa, solo podía empezar a preocuparse. Mientras se preguntaba dónde estaban, Teresa abrió la puerta principal, seguida de Penny, que entró lentamente tras ella. A Teresa no pareció importarle la preocupación de Mayo cuando suspiró aliviada al ver que habían vuelto. Forzó la puerta con todas sus fuerzas y entró. Al hacerlo, Penny entró lentamente y cerró la puerta. Estaba muy preocupada, dijo Mayo con un suspiro de alivio. A Teresa no pareció importarle, pues estaba hecha un lío y subió las escaleras. Entonces Mayo notó que faltaba un miembro de la familia. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé. Me da igual, dijo Teresa mientras se marchaba furiosa a su habitación. Mayo se quedó confundida al mirar a Penny y ver su rostro de tristeza. Hola, cariño. ¿Qué pasó? Penny sabía que no podía ocultárselo a Mayo y necesitaba decirle la verdad. Pasó algo. De vuelta arriba con Teresa, resoplaba furiosa mientras tiraba todo de su escritorio y gritaba furiosa. Se quitó la chaqueta propulsora de la espalda y la arrojó al otro lado de la habitación. El gesto logró tirar algo de los estantes. Detuvo su rabieta al oír que algo se rompía y se preguntó qué había roto. Se dirigió al marco roto y vio que era del día en que Peter y ella se graduaron del instituto. Teresa recordó el día de su ceremonia de graduación. Recordaba vívidamente la alegría y la emoción que inundaron el ambiente al recibir sus diplomas y lanzar sus birretes al cielo. Las expresiones de orgullo en los rostros de Cass, Mayo y Tadashi al recoger sus diplomas fueron inolvidables. Sin embargo, sus recuerdos tomaron un rumbo diferente al pensar en lo que sucedió después de la graduación. Mientras se preparaba para salir con sus amigos a celebrar, Teresa pasó por la habitación de su hermano Peter y oyó sollozos. La curiosidad la venció y se asomó para ver qué pasaba. Vio que Peter sostenía una foto antigua de él y Teresa con Ben, Penny y Mayo cuando se mudaron a su casa. La foto tenía un significado especial porque tuvieron que mudarse a casa de Ben y Mayo después de vivir en un apartamento. Teresa se dio cuenta de que su hermano quizá estaba pensando en su tío fallecido, especialmente con los recientes acontecimientos. Entró en la habitación para consolarlo y ofrecerle un hombro para llorar. A pesar de la feliz ceremonia de graduación y la emoción que la acompañó, este emotivo momento con su hermano fue uno de los más memorables para Teresa. Lo extrañé mucho hoy, le dijo Peter a su hermana. Lo sé. Yo también lo extraño, dijo Teresa mientras dejaba que su hermano llorara sobre su hombro. Pero él estaba allí. No puedo evitar pensar en lo último que le dije, susurró Peter con tristeza. Intentó decirme algo importante, y se lo eché en cara. Teresa no estaba completamente segura a qué se refería, pero pensó que tenía que ver con su frase favorita, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo amabas y él te amaba. Nunca dudó del gran hombre en el que nos convertiríamos, en el que te convertirías. Teresa se dio cuenta de su error al decir eso. ¿Cómo estabas destinado a grandes cosas? Él nos amaba y sabía que, de alguna manera, estaríamos a la altura. Peter asintió y miró a su hermana. Gracias, hermana. No hay problema, hermano, le dijo Teresa y lo abrazó de nuevo. Somos una familia. Siempre te apoyaré. Teresa se levantó para dejar a Peter y a su habitación solos un momento. Pero no sabía que, al salir, se dirigió a su cama y sacó una maleta donde guardaba el traje de luchador. Teresa no se da cuenta de que sus palabras acaban de inspirar a su hermano a hacer algo que podría cambiar el destino de la ciudad para siempre. Teresa fue quien inspiró la idea de Spider-Man. Decir que la tripulación se sintió derrotada sería quedarse corto. Todo el equipo se reagrupó en casa de Fred, donde Baymax y Heathcliff atendían sus heridas. Gogo estaba inconsciente, tumbada en el sofá, cuando por fin empezó a despertar. Buenas tardes, dijo Baymax mientras Gogo se incorporaba y le sostenía la cabeza. Por favor, ten cuidado. Tienes una conmoción cerebral leve. ¿Qué pasó? Preguntó Gogo mientras miraba a su alrededor y veía a todos heridos. Guau. ¿Qué me perdí? Nos dieron una paliza, resumió Wasabi mientras le vendaban el pecho. Peter. Peter, preguntó Gogo mientras los recuerdos empezaban a inundar la memoria. Oh, Dios. Camaleón. Está vivo, le aseguró Oney, poniéndole curitas en los brazos. ¡Ay! Peter, esa rabia, Fred fue el que salió menos herido después de todo lo sucedido. Fue como, algo que nunca había visto. No fue él, les recordó Hiro, con el brazo vendado. Es esa criatura. Ese traje.
Tenemos que encontrar la manera de quitárselo. ¿Comillas de él?, preguntó Wasabi con sorna. Ni siquiera pudimos acercarnos. No podemos darnos por vencidos, les dijo Hiro mientras revisaba la investigación de Carmi en la computadora de Fred. Tenía que haber algo aquí que pudiera ayudarnos a combatirlo. Solo abandona a su huésped después de su muerte, le recordó Onei a Hiro. No sé cómo podemos luchar contra algo que ni siquiera comprendemos del todo. No podemos renunciar a nuestro amigo, declaró Hiro. Después de todo lo que Peter había hecho por ellos, no iba a renunciar a ayudarlo. No podemos. Onei miró a su alrededor y todos simpatizaban con Hiro y sentían lo mismo. Pero también estaban confundidos sobre qué podían hacer. No había forma de luchar contra una criatura que no soltaba a su huésped a menos que éste estuviera dispuesto. Y Peter dejó claro que no iba a liberarse voluntariamente del simbionte. Había pasado por demasiado y su mente estaba demasiado agotada. Entonces recibieron una alerta en el escáner policial de Baymax. Comillas, necesitamos refuerzos. Algo. No sé cómo describirlo. Es demasiado potente. Reporte. Hernández, reporte, gritó Yuri. Todas las unidades disponibles, a la prisión de San Francisco. Oh, vamos, gruñó Wasabi al levantarse. ¿Qué pasa ahora? Hiro se preguntó qué estaba pasando en la prisión y supo que debían darse prisa. Será mejor que lo averigüemos. La escena era de caos y confusión, pues las calles cercanas a la prisión estaban repletas de presos que intentaban escapar. En medio de la conmoción, se vislumbró un enorme agujero en el lateral del edificio, que revelaba la magnitud de los daños causados por la fuga. Sin embargo, había un escuadrón de vehículos estacionado fuera de la prisión, y Yuri, con su escuadrón de oficiales, mantenía la posición contra la avalancha de presos que escapaban. A pesar del caos, el equipo se mantuvo concentrado y decidido a mantener el control de la situación. Uno de los prisioneros intentaba escabullirse sin ser detectado cuando, de repente, un disco volador surgió de la nada y lo golpeó en la cabeza, rebotando y dirigiéndose hacia Gogo. Esta respondió rápidamente, derrapando hasta detenerse justo detrás de Yuri, mientras el resto del equipo comenzaba a aparecer uno a uno. Onei usó sus habilidades con las bolas químicas para reforzar el agujero en el muro de la prisión, impidiendo nuevos intentos de fuga. Baymax entró volando y usó su puño cohete para derribar a uno de los convictos que escapaban. Finalmente, todo el equipo se reunió alrededor de Yuri, decidido a averiguar qué estaba pasando y restablecer el orden. Capitán Yuri saludó. ¿Qué sucede? No estamos del todo seguros, admitió Yuri al equipo. Pensábamos que era un intento de fuga estándar, pero luego descubrimos algo drástico. Nadie intentaba salir. Algo entró. Echaremos un vistazo, dijo Hiro. Comillas, es hora del héroe, gritó Fred mientras saltaba el muro. Los demás los siguieron y cruzaron el muro por su cuenta para luego entrar y averiguar qué estaba pasando. Al entrar, vieron cadáveres esparcidos por el suelo. Rejas dobladas e incluso algunos guardias heridos. Esto parece una película de terror, dijo Gogo con miedo. Comillas, Baymax quiso saber Hiro. Baymax revisó la habitación y vio todos los huesos rotos y las lesiones que todos habían sufrido. Parece que no hay víctimas mortales. Entonces, lo que sea que haya entrado por aquí no quería matarlos, Onei lo consideró algo bueno. Eso es bueno, ¿verdad? Parecía estar intentando convencerse a sí misma. Sí, pero ¿por qué has venido aquí?, preguntó Wasabi. Se oyeron gritos por los pasillos, lo que los obligó a ponerse a la defensiva. Escucharon un ruido sordo y golpeando contra una pared a lo lejos antes de que se hiciera el silencio. Comillas, ¿no nos dirigimos hacia ese ruido espeluznante?, preguntó Wasabi con miedo. Luego vio que todos hacían exactamente eso. Claro que sí. Al final del pasillo, Hermann Schultz corría por los pasillos con sus guanteletes soccer en las muñecas, huyendo de algo. En su camino, chocó con los héroes mientras miraba hacia otro lado. Chicos, tienen que salvarme, les suplicó Hermann. Espera, ¿te alegras de vernos?, preguntó Gogo un poco confundida. ¿Comillas que te persigue? Entonces oyeron algo proveniente del piso superior que hacía un ruido tremendo. Esto los hizo ponerse a la defensiva, con Hermann gimiendo, aunque ya sabía lo que venía. Baymax, ¿tus escáneres detectan algo?, preguntó Hiro. Baymax escaneó la zona y detectó algo interesante. Mis escáneres detectan a Spider-Man. Comillas, Spider-Man. Hiro se sorprendió al oír eso. Comillas, ¿está aquí? Comillas, quizás se puso en orden y vino a ayudar. Onei parecía optimista. Pero ese optimismo se desvaneció cuando el techo se hizo añicos y algo enorme se derrumbó. Solo vieron humo y escombros por un breve instante, hasta que finalmente vislumbraron a qué se enfrentaban.
La figura descomunal, que incluso superaba ligeramente al propio Baymax, estaba encorvada tras su caída desde los niveles superiores. Gruñó mientras su lengua se deslizaba como una serpiente. Entonces la criatura empezó a girarse, les mostró los ojos y rugió al verlos, mostrando sus 2 hileras de dientes al equipo. Wasabi fue el primero en reaccionar, lo mejor posible. Gritó con un tono agudo que resonó por todas las instalaciones. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Fred. Oney usó una bola química para intentar congelar a la criatura. Pero no sirvió de nada, ya que la criatura solo la atrapó con la mano y la envolvió con zarcillos para que explotara y no le hiciera daño. Luego, en represalia, la criatura liberó un gigantesco brazo de sustancia viscosa que los animales dispersaron para intentar esquivar. Pero Baymax era demasiado grande para apartarse y se estrelló contra la pared, donde una gigantesca red de sustancia viscosa los mantuvo atrapados. Cuando Herman intentó dispararle a la criatura con sus guanteletes, ésta le envolvió un zarcillo en la pierna izquierda y tiró de ella. Suéltame. Suéltame. Sin embargo, la criatura no le hizo caso mientras arrastraba a Herman hacia arriba, dejándolo colgando boca abajo. Herman intentó usar sus guanteletes de nuevo, pero la criatura le agarró las manos y los aplastó con facilidad. El polvo se asentó y todos quedaron atónitos ante el tamaño y la magnitud de la criatura. Ojos, la criatura gruñó, dándoles a todos el primer sonido de su voz. Pulmones, empezó a examinar el cuerpo colgante de Herman. Páncreas. Tantos bocadillos, tan poco tiempo. Herman susurró mientras la criatura le lamía la cara. Ayuda. Ay, gimió Hiro al darse cuenta de que algo en el diseño del traje de la criatura le llamaba la atención. Dios mío, intentó zafarse de la espalda de Baymax. Baymax, puño cohete. Baymax usó su puño cohete para disparar la red y el puño impactó a la criatura, enviándola contra la pared y dejando caer a Herman. El villano quedó inconsciente, pero los héroes se recompusieron rápidamente. Chicos, miren el pecho de la criatura, Hiro les llamó la atención. Es el logo de Spider-Man. Espera. ¿Dices que esa cosa es Peter?, preguntó Fred mientras volvía a mirar a la criatura. Gogo vio a la criatura salir del agujero y volvió a chillar. Peter, ¿estás ahí? Sí, confirmó Baymax, mostrando un escaneo que revelaba que Peter estaba en el centro de la criatura. Está ahí dentro. Ya no somos Peter Parker, declaró la criatura mientras apartaba los escombros. Luego se acercó, haciendo que el suelo se sacudiera y retrocedieran unos pasos. Somos Venom. Venom. Fred probó el nombre. Guau, la verdad es que mola mucho. Incluso me gusta cómo lo dice. Luego intentó imitar la voz. Somos Venom. Uy. A alguien más le da escalofríos. Fred recibió entonces un puñetazo de Venom, que lo envió volando contra las paredes. Les rugió de nuevo cuando Gogo parecía estar decidida a quitárselo de encima. Corrió por la habitación, intentando evitar los tentáculos que intentaban atacarla. Suéltalo, exigió Gogo mientras saltaba de la pared y aterrizaba en el zarcillo, lo que la hizo correr y golpear a Venom en la cara, desequilibrándolo. No voy a volver a pedírselo. Venom gruñó y golpeó el suelo con el puño, observando cómo una oleada de zarcillos se dirigía hacia ellos. Wasabi saltó hacia adelante y usó sus brazos láser para cortar los zarcillos antes de que pudieran hacerles daño. Sí, devuélvannos a nuestro amigo, proclamó Wasabi. Entonces, Venom los agarró a todos por el cuello, arrastrándolos hacia él. Intentaron liberarse de los tentáculos, pero era difícil con su fuerza o poder. Peter intentó abrirse paso hasta él. Somos tus amigos. No necesitamos amigos, proclamó Venom. Somos libres. Entonces, cuando Venom intentó matarlos arrancándoles la cabeza de un mordisco, se detuvo a mitad de camino. No iban a cuestionar por qué estaba pasando esto, pero tampoco lo cuestionarían. No, gruñó Venom, como si estuviera luchando consigo mismo. No puedo luchar. Peter, eres tú. Gogo supuso que Peter se estaba defendiendo. Dale, Peter. Venom gruñó e intentó contraatacar, pero de repente, un proyectil volador se abalanzó sobre él y cortó los tentáculos que sujetaban al equipo antes de volar y regresar hacia quien lo había lanzado. El proyectil resultó provenir de la mano del Capitán América. Saltó desde su posición privilegiada y volvió a lanzar su escudo, notando la sorpresa de los adolescentes que lo vieron acudir en su ayuda. El escudo golpeó a Venom ligeramente hacia atrás mientras este se tambaleaba para intentar contraatacar.
Comillas ojo al frente, soldados, gritó Steve a los héroes mientras lanzaba su escudo de nuevo, rebotando en el suelo y asestando un uppercut a la criatura alienígena. Comillas la lucha aún no ha terminado. Fred se sorprendió al ver al Vengador allí y se quedó sin aliento. Comillas ¿es ese el Capitán América? Venom chilló e intentó atacar al soldado, pero este se movió con rapidez, deslizándose bajo la criatura y luego usó su escudo para golpearlo en la espalda. Venom se tambaleó al darse la vuelta y finalmente logró sujetar al supersoldado por el desierto e incluso le sujetó los brazos. Gruñó mientras se llevaba al veterano de guerra a la boca e intentaba morderle la cabeza. Pero entonces algo pareció detenerlo. No, entonces la criatura arrojó al héroe hacia los demás y Oney usó una bola química para atraparlo. Aún no somos lo suficientemente fuertes. Aún no estamos completos, gruñó mientras miraba a los héroes. Pero pronto lo estaremos. Entonces, Venom atacó las paredes, dejando un cráter gigantesco en el lugar donde se había ido, dejando al equipo confundido y asustado. Todos estaban cansados de su anterior combate contra Spider-Man, pero ahora tenían que luchar contra este Venom que aparentemente se había apoderado de su amigo y que ahora lo matará si permanecen unidos demasiado tiempo. Steve gimió mientras se levantaba y apretaba el escudo. Gracias por salvarme. Capitán América lo saludó y lo. ¿Qué haces aquí? Ah, estaba por aquí cuando Stark me contactó, diciendo que algo andaba mal cuando recibió una alerta de que Spider-Man se había vuelto rebelde, explicó Steve mientras se arreglaba la correa del hombro. Pensé que debía pasar a ver qué pasaba. Me alegro de haberlo hecho, y creo que te vendría bien la ayuda. Y parece que podremos usarlo fácilmente, afirmó Gogo. Comillas ¿cómo luchamos contra esa cosa? Preguntó Wasabi. Todo lo que hacemos solo parece debilitarla. No lo sé, pero sé que podemos pensar en algo, dijo Steve al ver que faltaban algunos miembros. Comillas ¿no había más de ustedes? Comillas veo la telaraña, es su firma, y sé que Spider-Man estuvo aquí. Las noticias comenzaron a comentar cada vez más sobre el nuevo héroe. El tipo nos protege. Es un héroe. Teresa sintió una intensa irritación mientras observaba las noticias de la televisión, que solo publicaban historias absurdas sobre un extraño superhéroe de San Francisco conocido como Spider-Man. Con los ojos en blanco, cogió el mando a distancia y apagó el televisor antes de mirar su reloj para ver la hora. Mientras miraba el reloj, sus pensamientos se dirigieron a su actual responsabilidad de cuidar a Penny. Mayo necesitaba trabajar en el turno de noche para pagar las cuentas, y Teresa no podía evitar preocuparse por el bienestar de su tía. Sospechaba que Mayo estaba trabajando demasiado, tratando de llegar a fin de mes para su familia. Pero sus preocupaciones no acabaron ahí. Teresa también estaba preocupada por Peter, quien había estado ausente todo el día. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho antes de que Peter apareciera, abriéndose paso hacia la casa. Estaba magullado y herido por sus peleas con criminales en la ciudad. El día de Peter había comenzado con una pelea difícil con Herman Schultz, donde tuvo que recuperar los peligrosos guanteletes del villano. Luego, se vio envuelto en una pelea con un ladrón armado, quien terminó disparándole en la cadera. Tuvo que tomarse un tiempo para sanar la herida, pero no había descanso para el cansado. Después de eso, tuvo que detener un robo de coche, que terminó con su cara estrellada contra una pared de ladrillos. Así que, era seguro decir que su día no había ido del todo bien. Sin mencionar que necesitaba ir al Daily Bugle para cobrar. Al llegar a su casa, Peter resbaló y se estrelló contra los cubos de basura, lo que le provocó un gemido de dolor. Se quitó rápidamente la máscara y se dirigió a trompicones hacia la puerta trasera, donde se puso su ropa de civil para ocultar su disfraz de superhéroe a su familia. Al entrar, se encontró con Teresa. Hola, he vuelto, dijo Peter con una mueca. Comillas ¿dónde estabas? Le preguntó Teresa. Nadie ha sabido nada de ti en todo el día. Estaba ocupado, le dijo Peter mientras buscaba comida en el refrigerador para fortalecer su factor de curación. Pero ya estoy de vuelta, todo está bien. No, ¿dónde estabas? Preguntó Teresa, al darse cuenta de que Peter evitaba mostrarse. ¿Y te quitarás esa estúpida capucha? Peter suspiró y supo que era mejor quitárselo él mismo que dejar que ella lo hiciera. Se quitó la capucha y mostró su rostro magullado y la nariz ensangrentada. Teresa se quedó sin aliento al ver lo magullado que estaba. ¿Qué estás haciendo? Teresa estaba preocupada por su hermano. ¿Por qué llegas a casa magullado? Por favor, Teresa, solo. Sé que esto no tiene ningún sentido para ti, pero créeme, sé lo que hago. Peter le rogó a su hermana que lo comprendiera. Comillas ¿en serio? Preguntó Teresa, viendo a su hermano gemir. Comillas mírate.
Pareces recién salido de una pelea. ¿Es eso lo que estás haciendo ahora? ¿Buscando pelea? Peter, ya tenemos suficientes cosas como para preocuparnos por ti. Peter ni siquiera se molestó en responder. Sacó un sobre del bolsillo y lo dejó caer de golpe sobre la isla de la cocina. Teresa, confundida, se acercó, lo recogió y se dio cuenta de que era un sobre lleno de dinero y vio un cheque cobrado del Daily Bugle. Parece que a alguien le gustaron mis fotos, bromeó Peter. Estaba tomando fotos de los ataques, esas batallas por la ciudad, y no presté atención. Terminé golpeándome contra una pared. Teresa miró el dinero y no supo qué más decir. Peter interpretó su silencio como una respuesta y se marchó, dejándola con el dinero que sin duda ayudaría a la familia e incluso aliviaría el peso de Mayo. Teresa seguía en su habitación cuando despertó de sus recuerdos y vio que Penny estaba allí. Se rió entre dientes y le hizo un gesto a Penny para que se acercara. Penny se acercó a su hermana y se abrazaron. Le estaba explicando la situación a Mayo, omitiendo la parte de superhéroe y manteniendo las confesiones. «Comillas, ¿qué haces aquí?», se preguntó Teresa. «Es Hiro. Estaba intentando contactarte», explicó Penny. «Sí, supongo que estaba un poco distraída», admitió Teresa mientras sacaba su teléfono. «Vaya, cuántas llamadas perdidas». «Ella dijo que encendiéramos las noticias», explica Penny. Teresa se preguntó qué estaba pasando y puso las noticias. Lo que vio dejó a ella y a Penny sin aliento al ver que había un monstruo suelto. «Comillas, ¿es eso?». Penny reconoció el color de la escena y la textura de la criatura. «Es Peter», confirmó Teresa aterrorizada. Baymax volaba con Steve y Hiro a sus espaldas mientras intentaban rastrear la monstruosa figura de Spider-Man. Mantenerse al día con Spider-Man era difícil para ellos, pero recibió un gran impulso de energía gracias al simbionte y ya no se contenía al correr por las calles. «Comillas, ¿a dónde intenta ir?», se preguntó Wasabi mientras intentaba seguirle el paso, agarrándose a Fred para no quedarse atrás. «No lo sé», admitió Hiro. «Baymax, ¿puedes indicar hacia dónde se dirige Venom?». «Escaneando», dijo Baymax mientras intentaba obtener un mapa de la dirección de Venom. «Parece que se dirige a SFIT», Gogo lo notó. «Comillas, ¿por qué iría a una escuela?», se pregunta Steve. Hiro intentó reflexionar sobre por qué Peter o Venom querrían ir a la escuela y recordó lo que dijo. «Todavía no está completo». Repitió la frase de Venom. Entonces recordó los vídeos que Carmi hizo y el hecho de que Venom estaba apegado a Peter en ese momento. «Está tratando de estar completo». «Comillas, ¿qué significa eso?», preguntó Ney mientras usaba sus bolas químicas para rebotar alto y recuperarse para seguir adelante. «Le falta un fragmento de sí mismo», intentó explicar Hiro. «En la prisión, dijo que aún no era lo suficientemente fuerte. Creo que Spider-Man sigue ahí dentro e incluso lucha contra esta cosa para evitar que nos haga daño. Él es el anfitrión, así que aún debe tener algún control sobre ella, porque esta criatura no estaba completa. Eso explica por qué seguía siendo Spider-Man cuando luchaba contra nosotros». Wasabi empezó a seguirlo. «Comillas, ¿pero dónde está la otra pieza?». Hiro entonces se congeló cuando recordó quién tenía el último fragmento del simbionte. Carmi estaba agotada, pero sabía que tenía que quedarse hasta tarde en el Instituto Tecnológico de San Francisco, ITS, para terminar su proyecto para una clase que no estaba relacionada con el fragmento de simbionte. Su tío no estaría en casa, así que tenía todo el laboratorio para ella sola hasta que él estuviera listo para ir a buscarla. Mientras trabajaba, oyó un ruido extraño proveniente del pasillo. Parecía un chillido inhumano y la paralizó de miedo. Miró a su alrededor, tratando de descifrar qué venía, y oyó gritos provenientes del exterior del laboratorio. Fue entonces cuando comprendió que algo venía a por ellos. La mirada de Carmi se dirigió a la pequeña muestra del simbionte que llevaba consigo. Sabía que era peligroso y que podía atraer atención no deseada, pero no podía dejarlo atrás. De repente, las puertas del laboratorio se abrieron de golpe con una fuerza increíble, y el monstruoso Venom entró en el laboratorio. Venom buscaba el fragmento del simbionte y sabía que Carmi lo tenía consigo. Sin embargo, Carmi se había escondido en una de las salas de contención con el fragmento, con la esperanza de mantenerlo a salvo. Podía oír a la criatura chillando y gruñendo, buscándola. De repente, Steve apareció, usando su escudo para apartar a Venom. Esto le dio a Hiro la oportunidad de agarrar a Carmi y sacarla del laboratorio a un lugar seguro, con el resto del equipo siguiéndolo de cerca. «Comillas, ven conmigo», exigió Hiro y salieron corriendo. Sin embargo, Venom no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Dirigió su atención al equipo y usó sus tentáculos para crear una enorme bola de demolición con púas.
La estrelló contra el suelo con una fuerza increíble, salpicando la baba del simbionte sobre Wasabi. El equipo se enfrentaba ahora a la abrumadora tarea de detener a Venom antes de que pudiera causar más destrucción. Quítatelo, gritó Wasabi, intentando quitarse la baba. Me la he metido por todas partes. Comillas, tenemos problemas más grandes, gritó Gogo mientras corría a toda velocidad y cortaba las manos cubiertas de baba. Comillas, tenemos que sacar a Spider-Man de aquí. Comillas, no creo que sea tan fácil, gritó Oney mientras lanzaba una nueva bola química llena de ácido. Pero eso no sirvió de nada y Venom solo hizo una mueca de dolor, pero luego agarró a Oney por la cabeza y comenzó a levantarla en el aire. Ella intentó liberarse mientras Venom convertía su otra mano en una espada e intentaba golpear al equipo. Fue entonces cuando alguien más llegó volando y el SP Doctor llegó volando y golpeó al monstruo, estrellándolo contra la pared. Soltando a Oney en el proceso, respiró hondo tras luchar contra el puño viscoso del monstruo. La cara de SP en la pantalla mostró ira y se preparó para luchar contra el monstruo de Venom. Quítate de encima de mi hermano, exigió Penny desde dentro del traje mecánico. SP entonces entró en acción y se abalanzó sobre el monstruo, quien respondió rápidamente agarrándolo del brazo antes de que pudiera golpearlo. Intentó morder la cápsula de contención donde se escondía Penny e incluso abrió la boca más de lo normal para intentar arrancársela de un mordisco. Pero fue entonces cuando algo salió y le disparó a Venom por la espalda. Venom chilló y se giró para ver que era Teresa quien le disparó con una de sus pistolas Taser. Tenía la máscara sobre los ojos, pero se notaba que estaba furiosa con la criatura. Comillas, tu Venom, le gruñó a Teresa. Ya la oíste, exclamó Teresa. Suéltalo. Venom gruñó mientras los miraba alternativamente y se reía entre dientes. Ya no te necesitamos. Nos pertenecemos. Sufrimos por tu culpa. Teresa se dio cuenta de que se refería a su pelea y abrió fuego para intentar dañar aún más a la criatura. Sé que te lastimé, Pete, pero necesito que me escuches. Venom chilló y todo su cuerpo se convirtió en una gigantesca bola de púas, atacando a toda la tripulación a la vez. Gruñó y vio a todos tambaleándose para levantarse y comprendió que finalmente se libraría de este grupo. Y lo sacó a Carmilla afuera, donde Baymax los esperaba. Tenemos que sacarte a ti y a ese fragmento de aquí. Espera, fragmento, preguntó Carmi, dándose cuenta de que tenía razón. Comillas, ¿dices que hay más de esto? ¿Qué es? Pensábamos que eras el experto, dijo Hiro, dándose cuenta de repente de lo que había dicho. O sea, vi tu investigación sobre esta criatura por casualidad. Carmi empezó a entusiasmarse porque su héroe había visto su trabajo. Espera, ¿viste mi trabajo? Antes de que pudieran continuar con esta conversación, una ventana se rompió y ambos miraron para ver al Capitán América y Wasabi siendo arrojados desde el edificio y estrellados contra el suelo. ¡Ay!, gruñó Wasabi al levantarse. ¿Qué haces aquí todavía? Parece que te vendría bien la ayuda, comentó Hiro. Comillas, lo tenemos controlado, dijo Steve mientras se levantaba. Comillas, saquen ese fragmento de aquí, o quién sabe qué pasará. Entonces Venom salió de un salto del edificio, creando un nuevo cráter en un costado y se estrelló justo frente al resto del equipo. Venom gruñó y se elevó sobre todos, y cuando Baymax intentó otro puño cohete, Venom lo atrapó y esta vez lo aplastó con los dientes. Esta vez no, gruñó Venom mientras avanzaba, mientras todos adoptaban posturas defensivas aterrorizados. Comillas, entreganos. Necesitamos estar completos. Comillas, todo esto, gritó Gogo. Cuando Venom se dio la vuelta, Gogo emergió del agujero que había hecho y rápidamente le lanzó dos discos circulares. Fred saltó sobre Venom, distraído por los discos, y le lanzó una poderosa bocanada de fuego, haciéndole tambalearse hacia atrás de dolor. Penny entró entonces en escena y le asestó un potente puñetazo a Venom, enviándolo hacia atrás. El impacto del cuerpo de Venom contra un equipo de construcción hizo que este comenzara a desmoronarse, haciendo que los postes de metal cayeran y causaran intensas vibraciones sónicas que comenzaron a desmembrar a la criatura. Penny, quien se encontraba dentro del SP Doctor, observó la escena con familiaridad. Recordó el incidente del señor Sparkles, donde el simbionte tampoco pudo soportar el ruido metálico de las tuberías. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que Peter estaba dentro de la criatura. Su traje estaba destrozado y parecía como si le estuvieran drenando la vida. Pero en cuanto las tuberías dejaron de caer, Peter fue consumido de nuevo por el simbionte y recuperó su fuerza. La criatura empezó a aflojar su control y logró liberarse. Comillas, eso es, gritó Penny. Comillas, ¿qué?, preguntó Gogo. Comillas, vibraciones sónicas, explicó Penny. Sea lo que sea, es inestable a las vibraciones sónicas. Bueno,
Si hacen suficiente ruido, podemos sacar a Spider-Man de ahí, Hiro lo adivinó. Bueno, me llevaré a Carmi con el resto del parásito. Hagan ruido. Venom les gruñó una vez más, mientras O'Neill salía del edificio con Teresa, quien lo oía todo por las radios. Usaron sus bolas químicas y pistolas eléctricas para crear una cúpula que detuvo a la criatura por un momento. Teresa y O'Neill suspiraron al aterrizar y tuvieron que decidir qué hacer. Baymax huyó con Carmi y el fragmento para protegerla. Bueno, el ruido es un buen comienzo, pero Peter aún tiene que quitarse esa cosa por voluntad propia, les recordó O'Neill. Venom empezaba a salir de la cúpula que habían construido. Teresa apuntó sus armas a la cúpula para asegurarse de que no los sorprendiera. Comillas bien, mejor que encontremos algo rápido. A Gogo se le ocurrió una idea al mirar sus discos y luego al Capitán América. Espera, Capitán, si usas tu escudo y los golpeas contra mis discos, eso debería generar vibraciones sónicas suficientes para desestabilizarlo. Dándonos la oportunidad de acercarnos y liberar a Peter, Penny siguió la idea. Teresa miró y vio a Venom liberándose. Comillas, ojalá funcione. ¿Por qué? Venom saltó de la cúpula de químicos y entró, estrellándose contra el suelo, haciendo que todos salieran volando hacia atrás. Venom gruñó al ver que el fragmento había desaparecido. Comillas, ¿a dónde nos enviaste? Venom exigió saber. Comillas, no te lo diremos, dijo Wasabi, activando sus láseres. Venom lanzó un tentáculo hacia Wasabi y el resto del equipo, buscando vengarse del daño que le habían causado. Gogo, rápida y ágil, usó su disco para cortar el tentáculo, deteniendo el ataque de Venom. Hiro corrió para esquivar un tentáculo, que Fred bloqueó y quemó. Mientras Venom se retiraba para curarse, Steve lanzó su escudo hacia la criatura, golpeando el disco de Gogo. El impacto creó una vibración que hizo que Venom chillara de dolor, lo que permitió a Penny propinarle un rápido puñetazo en el pecho, estrellándola contra la pared. Sin inmutarse, Venom cargó de nuevo para atacar, pero Penny estaba lista, inmovilizándolo contra la pared y desequilibrándolo con sus puñetazos. O'Neill, ingeniosa y decidida, tomó un tubo de metal y lo golpeó contra el escudo del Capi, provocando un grito de agonía en Venom. Al aparecer Peter, Venom se volvió más frenético, desesperado por aferrarse a su presa. Penny intentó rescatar a su hermano agarrándolo y alejándolo del monstruo, mientras Teresa, táctica y precisa, volaba por la escena, blandiendo pistolas eléctricas para interrumpir los movimientos de Venom. En un movimiento repentino, Venom cortó uno de los brazos mecánicos de Penny, haciéndola perder el equilibrio y permitiendo que Peter cayera de nuevo en las garras de la criatura. Gogo, impávida, se lanzó al combate, usando sus discos para crear más interferencia vibratoria y detener el avance de Venom. Pero el chillido de la criatura fue tan ensordecedor que todos quedaron desprevenidos y se agarraron las orejas de dolor. En ese momento, Venom vio la oportunidad de atacar. Cargó contra Gogo, con la intención de eliminarla como la aliada más cercana de Peter y acabar con su resistencia de una vez por todas. Pero Teresa, valiente y desinteresada, se interpuso frente a Gogo, impidiéndole todo daño. Venom se detuvo frente a Teresa, gritándole en la cara, intentando intimidarla. Pero Teresa se mantuvo firme, sabiendo que había mucho en juego. Esperaba que sus acciones fueran suficientes para mantener al equipo a salvo. Todos se levantaron lentamente y vieron lo que estaba pasando, pero no se atrevieron a atacar todavía cuando vieron que algo estaba sucediendo. Ahora lo entiendo. Entiendo por qué nunca pude verte como Spider-Man, le dice Teresa. Nadie entendía bien a dónde quería llegar con esto, pero decidió ver cuál era su plan. Porque nunca pude ver cómo alguien que ha sufrido tanto puede seguir siendo tan alegre. Venom gruñó, sacó sus garras y las alargó lo suficiente como para empalar a Teresa. Pero algo en su interior le impedía asestar el golpe final. Pero es justo eso. Ahora lo veo. Eso es lo que te ha hecho tan fuerte, empezó a decir Teresa, con lágrimas en los ojos mientras se quitaba la máscara para que por fin pudieran verse a los ojos. Puedes ocultar el dolor. Lo has hecho durante años. Eso es lo que te hizo Spider-Man. No un parásito, le gruñó a la criatura, viéndola marearse. Pero tu corazón. Solo querías salvar a todos para compensar tu único error. Pero tienes que dejar de cargar con toda la culpa, la responsabilidad, ha sido una carga para ti durante años. Somos una familia, Pete, y la familia se mantiene unida. Nunca te rendiste conmigo, nunca te rendiste con Penny, y yo te aseguro que no voy a renunciar a ti. Venom gritó mientras se agarraba la cabeza y comenzó a tropezar de dolor. Pelea, Peter. Pelea, Spider-Man, animó Teresa a su hermano.
Mientras Venom luchaba contra lo que ocurría, un puño le atravesó el pecho, haciéndole gritar de dolor. Venom intentó repeler el golpe, pero Peter empezaba a arrastrarse fuera del simbionte, que seguía luchando para evitar que Peter escapara de su vínculo. Peter liberó su segunda mano y estaba a punto de escapar cuando Venom empezó a devorarlo, intentando unirlos de nuevo. Pero Peter finalmente se defendía y trataba de salir de la situación. Usando sus lanzatelarañas, tiró de un poste metálico y lo estrelló contra las paredes metálicas de la escuela, haciendo que Venom chillara y perdiera el control. Peter intentó liberarse de nuevo, pero Venom volvió a consumirlo. Cuando el resto del equipo empezó a acercarse para intentar intervenir, los detuvieron. Noroeste gritó Peter, con un leve rastro del simbionte aún en su voz. Pero vieron que era él quien hablaba. Era Peter Parker. Es mío. Todos retrocedieron y vieron que esta era su eterna lucha por acabar con él. Venom intentó recuperar el control mientras Peter era consumido por la criatura una vez más. Peter abrió los ojos y vio que había vuelto al paisaje mental donde el simbionte lo había tenido la última vez. En lugar de tener recuerdos de su pasado, se encontraba en un entorno oscuro, rodeado de nada. Entonces oyó a alguien y se giró para ver la versión simbionte de sí mismo. Mirando su traje roto y desgastado, se puso la máscara y volvió a su postura habitual. Peter fue el primero en reaccionar, corriendo hacia la versión simbionte de sí mismo, lo que lo hizo saltar para defenderse. Pero Peter lo esperaba y usó sus redes para atrapar al simbionte, lanzarlo y estrellarlo contra el suelo. Se acabó, Venom, proclamó Peter. Será mejor que salgas de mi cabeza ahora mismo. ¿Quién te crees que eres? Preguntó Venom, transformándose en una sustancia viscosa y desapareciendo. Fue entonces cuando varios zarcillos surgieron de la oscuridad y se aferraron a las extremidades de Peter para inmovilizarlo. Una versión gigantesca del rostro de Venom asomó desde la oscuridad y gruñó al héroe, arrastrándolo hacia la oscuridad. Hemos echado raíces en Peter Parker. Mente, alma y cuerpo. ¿Para qué esforzarse? No hay ningún lugar al que puedas ir. Ningún lugar donde puedas esconderte. Antes de que la oscuridad lo arrastrara por completo, un amigo lo agarró y lo levantó. No solo sus amigos actuales, sino también antiguos amigos como Otto, Lian, Tadashi e incluso el tío Ben. No tiene por qué esconderse, afirmó Ben Parker con orgullo. El niño es más fuerte de lo que crees, dijo Otto. Al estar frente a sus amigos, Peter sintió una oleada de determinación correr por sus venas. Sabía que sus amigos eran la razón por la que seguía adelante, y que eran quienes siempre habían creído en él. Con renovadas fuerzas y coraje, respiró hondo y se preparó para la batalla que se avecinaba. De repente, Venom apareció ante él, sus oscuros tentáculos serpenteando alrededor del cuerpo de Peter y amenazando con devorarlo. Pero Peter se negó a rendirse. Reunió todas sus fuerzas y saltó por los aires, estrellándose contra la monstruosa criatura. En el mundo real, los amigos de Peter observaron con asombro cómo su amigo luchaba por ponerse de pie. Podían ver la determinación en sus ojos mientras agarraba a la criatura y comenzaba a separarla de su cuerpo. Peter fue primero a por la máscara, clavándose los dedos en la viscosa superficie del simbionte y arrancándosela del rostro. Luego, avanzó hacia su pecho, tirando con todas sus fuerzas para liberarse. Finalmente, con una poderosa oleada de fuerza, logró arrancarle el simbionte por completo. Pero la criatura aún no estaba derrotada. Empezó a arrastrarse hacia Peter, desesperada por reconectarse con él y tomar el control una vez más. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Hiro dio un paso adelante y colocó el dispositivo de contención sobre la criatura, atrapándola dentro. Con el simbionte finalmente derrotado, Peter se desplomó en el suelo, exhausto pero victorioso. Sabía que siempre podía contar con sus amigos para que lo ayudaran a superar la oscuridad y salir victorioso. Gogo corrió con Penny y Teresa mientras todos intentaban abrazarlo. Peter rió entre dientes al ver a la familia Bath regresar con él. Hombre, te ves terrible, bromeó Teresa al ver lo agotado que estaba Peter. Y aún así, nunca me he sentido mejor, admitió Peter con una risita. Entonces miró y vio al Capitán América. Steve Rogers. Capitán América. Señor. Llámame Steve, chico, dijo Steve mientras ayudaba a Peter a levantarse. Esa fue una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Y he visto cosas impresionantes. Gracias, preguntó Peter. Steve se rió entre dientes. Puede que Stark tenga algo contigo. Luego empezó a alejarse. Buena suerte. Espera, ¿qué? ¿Qué significa eso? Pregunta Peter. Comillas ahí, míralo, dijo Fred mientras miraba al simbionte.
Es tan lindo cuando no tiene dientes para defenderse. Luego empezó a acercarse al contenedor. Comillas, ¡ay, es tan lindo! Entonces, cuando la bola de baba se estiró para intentar atacar a Fred, este gritó y cayó hacia atrás. Comillas, ah. Vale, lo siento. Entonces, ¿qué hacemos con esto?, se pregunta Hiro mientras agita el contenedor. Peter lo miró con enojo. Sé qué hacer. Al día siguiente, Carmi observó la destrucción de sus laboratorios. Era pequeña comparada con el daño en las paredes exteriores. Pero iba a tardar un tiempo en limpiarla. Cuando empezó a recoger unos papeles, Peter entró y golpeó la mesa con el contenedor del simbionte. Carmi se giró y vio que era Peter con una muestra gigantesca, 10 veces mayor que la que ella llevaba. Comillas, ¿había más? Necesito que lo cierres con llave y que luego tires la llave, le dice Peter. Esta cosa es demasiado peligrosa. Tenemos que destruir todo lo relacionado con ella y encontrar la manera de destruirla para siempre. Carmi vio que hablaba en serio y se fijó en lo agotado que se veía Peter. Su factor de curación lo hacía ver mejor que la noche anterior, pero asintió, sabiendo que iba en serio. Empezaré cuando pueda. Peter asintió y miró el desastre. Comillas, ¿qué te parece si limpiamos esto? Obake observaba todo desde su base de operaciones y quedó más que impresionado con todo lo que vio. Observó la muestra del simbionte que Globby había recogido y la observó. Comillas, qué magnífico ejemplar, lo felicitó Obake. Anhela estar completo. Es curioso ver lo que puedes lograr con el anfitrión que te merece. Luego volvió a la grabación. Y Peter Parker, demostrando ser mucho más de lo que creía. Finalmente, Peter regresó a casa con Gogo. Necesitaba ver a su tía después de que Penny le contara todo. Sabía que no sería fácil, pero recibió el apoyo que necesitaba. Gogo lo animó mientras se dirigía a la puerta y la abría lentamente. Al entrar, Mayo se giró y se quedó sin aliento al ver el terrible aspecto de Peter. Hola, Mayo, la saludó Peter. Lo siento. Mayo no lo despreció, ni lo abofeteó, ni siquiera le gritó. Solo acercó a Peter para abrazarlo. No lo culpó, nunca podría. Oh, gracias a Dios, exclamó Mayo mientras Gogo observaba y sonreía. Quizás las cosas finalmente vuelvan a la normalidad. Bueno, a una sensación de normalidad.